Saludos, soy José Peña, que te acerca el mundo de la tecnología. Te voy a explicar fácilmente cómo actualizar el software de tu teléfono Samsung. Ok, antes de hacer todo el proceso te voy a recomendar lo siguiente. Fíjate bien y tenlo en cuenta antes de realizar el proceso. Número 1, debes contar con una conexión a internet estable, preferiblemente de tipo Wi-Fi, el que tenga en tu casa o en tu oficina. También puedes usar la red de datos o el plan de datos que te hayan contratado con tu telefónica. Obviamente te va a descargar datos, te va a gastar tus preciados megas o gigas. No sé cuál es el plan que tú seleccionaste. Ok, estoy grabando dentro de mi vehículo, se escucha una lluvia, está lloviendo. Anyway. Segunda recomendación. Tu teléfono debe estar 100% cargado, lo más recomendable o lo máximo posible para evitar que se apague durante el proceso de actualización, porque si no tu teléfono puede quedar briqueado. Lo vas a utilizar solamente como ladrillo, papel o bueno, para colocarlo encima de cualquier cosa, de adorno. ¿Ok? Muy importante eso. Tercero, si tú sabes que tu teléfono está dando una serie de errores, se te reinicia solo, cambia de color, la pantalla hace una serie de parpadeos o se enciende y se apaga, da una serie de errores de software, te recomiendo no realizar esta actualización, porque si al momento de estar realizándose, pues si se manifiesta esos errores, puede interferir en la actualización, se va a apagar el teléfono y posiblemente va a quedar briqueado, papeles de adorno o va a quedar como un ladrillo. Tercera, esto más que todo es una consideración. Si tu teléfono está lento al utilizarlo, al realizar la actualización, posiblemente siga lento o más lento. Así como también se puede solucionar o puede que se solucione el problema de lentitud, corra un poco más rápido. Eso es impredecible. Hay demasiadas variables para dar una respuesta general a ver acerca si va a quedar lento, muy lento o se va a solucionar el problema. Eso depende de las características del teléfono, me refiero al hardware, memoria RAM que tenga disponible, espacio de almacenamiento, el procesador y otra serie de factores. ¿Ok? Es impredecible, así que queda a tu riesgo. Cuarta, esta es otra consideración. Si usted quiere realizar la actualización de tu teléfono Samsung, el Android de tu teléfono Samsung, no hay retorno. Se realizó la actualización, no puedes volver al sistema, al sistema anterior. No puedes. Samsung te lo explica claramente antes de realizar la actualización. La única solución es instalar nuevamente la ROM, eliminar la que tiene el teléfono e instalar nuevamente la ROM. Pero eso lo hace más que todo un técnico. Si ustedes son capaces de hacerlo, excelente. Ok, vale la pena actualizar tu sistema Android. En muchos aspectos sí. Puede ser que esa actualización contenga parches de seguridad para tapar ciertas brechas, para que tu teléfono esté más seguro en la navegación, en el uso, etcétera, etcétera. Así como también puede estar incluidas nuevas funciones y eliminar anteriores. Puede que varía un poquito en la interfaz de cómo lo ves en el teléfono, la manera como tú controlas el teléfono. El teléfono que voy a utilizar es un Samsung A7 III, el que uso para grabar los videos tutoriales, pero aplica a las distintas versiones de Samsung. Por lo general es la misma ruta para buscar, para descargar, y por lo general es el mismo procedimiento en muchas de las versiones o muchos de los teléfonos Samsung. ¿Ok? Quinto tip y consideración: al iniciar el proceso de actualización, de ustedes que lo descargaron y le dieron instalar, pues no toquen absolutamente nada. No usen el teléfono, no quieran recibir llamadas, no quieran mandar un mensaje, nada de eso. ¿Ok? Porque si interrumpen el proceso, puede quedar briqueado el teléfono, pisapapeles o como ladrillos le va a servir. ¿Ok? A veces cuando se reinicia el teléfono, se queda apagado. Da la impresión de que allí culminó y ustedes se van a sentir tentados en presionar el botón de encendido. No hagan eso. Puede que no pase nada, pero como puede que sí. Eso depende del teléfono, el proceso que esté involucrado en ese momento, con pantalla apagada. Esperen que le aparezca el logo de Samsung, vuelva a cargar el sistema operativo y todo eso. El sistema les va a decir cuando el software está completamente actualizado. Ya lo vamos a ver en el video para que tengan una idea de cómo les va a aparecer.
A veces parece que está como inhibido o guindado, en algunos países le dicen así, o congelado, pero no, él está haciendo un proceso. Tan. Esperen pacientemente. Eso es igual que cuando utilizan una BIOS de un computador. Si ustedes apagan el equipo abruptamente y no culmina el proceso de instalación de la BIOS, se fregó esa tarjeta madre. Ok, es lo mismo con el teléfono. Déjenlo tranquilito y esperen que termine la actualización. Ok, cuando el sistema les diga que está actualizado, probablemente noten cierta lentitud en el teléfono. Lo normal sería durante los primeros entre 5 a 15 minutos que la lentitud, puedan observar cierta lentitud. Y puede que se solucione pasados esos 30 minutos, reiniciando el teléfono, apagándolo, darle a reiniciar y volver a encender y esperar un rato más. Debería solucionarse de esa manera. Ahora bien, si no se soluciona, pues pasa lo que les dije en mis anteriores tickets. Ahora sí, vamos a la acción. Se me olvidaba. Si su teléfono es Xiaomi, pues también tengo el video tutorial acerca de cómo buscar, descargar e instalar la actualización de dicho teléfono. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Ahora sí continuamos. Bien, comenzamos. Le va a aparecer un mensaje en la parte superior donde le va a decir descarga disponible. Aquí me dice descarga pausada porque yo ya había comenzado el proceso de actualización y lo detuve pues queriendo explicar el procedimiento. Pero si a usted no le aparece en este mensaje, podemos buscar de la siguiente manera si existe o no una actualización disponible. Lo más ideal antes de hacerlo es tener el Wi-Fi activado. También puede ser con datos, pero pasa todo el proceso que le expliqué en el inicio del video. Vamos a configuración. En este caso, este modelo dice ajustes. A usted le puede parecer configuración, ajustes. Ok, aquí me dice que tengo una actualización disponible, pero si a ustedes no le aparece ese mensaje, pues van a la parte de abajo y ingresamos donde dice actualización de software. Ve que hay un indicador aquí como un puntito rojo. Ay, perdón, pulsé lo que no era. Un pulsito rojo, entonces tú me dice que allí hay algo pendiente. Vamos a darle allí. Y aquí ya me dice que tengo una actualización disponible. Me dice descargar e instalar. Pero si a ustedes no le aparecen eso, le va a aparecer otro mensaje donde dice buscar actualización o algo parecido. ¿Ok? También me aparece información acerca de la última actualización que se realizó en este teléfono y fue el 1 de febrero del 2025 en este caso. Y también hay una opción de activar o desactivar una descarga automática cuando el teléfono se conecta a través de Wi-Fi. En este caso yo ya la tengo, para que automáticamente me aparezca este mensaje, ¿verdad? Ese es para futuras actualizaciones si ustedes quieren que le aparezca el mensaje automáticamente. Probablemente a su teléfono no le aparezca esa opción, sino de una forma distinta, o simplemente no la tenga. Entonces yo le voy a dar aquí a descargar e instalar. Como les dije, si no le aparece descargar e instalar, pues denle en buscar actualización. Entonces yo le voy a dar aquí reanudar descarga. A ustedes les va a aparecer la actualización disponible, si en caso que su teléfono tenga una disponible, valga la redundancia. Entonces ustedes le van a decir descargar la actualización. En este caso a mí me corresponde reanudar la descarga. Le voy a dar allí y espero pacientemente. No fue posible descargar la actualización, se produce un error en el servidor. Vamos a buscarlo nuevamente, descargar e instalar. Y me está buscando la actualización. Ya va a proceder a descargar y posteriormente va a realizar el proceso de actualización. Esperamos. Voy a darle instalar ahora. También puedo programar una instalación, la actualización de manera de que se ejecute en la fecha y en la hora que ustedes elijan. Yo le voy a dar a instalar ahora. Y aquí comienza el proceso de actualización. Para efectos de este video tutorial yo lo voy a acelerar. Viene el primer reinicio. Recuerden seguir todos los tips que yo les dije en el inicio del video. Bien, chicos y chicas, aquí viene el primer reinicio. Recuerden no tocar absolutamente nada. Tengan presente los tips que les dije en el inicio del video. Aquí viene la parte donde da la impresión de que el teléfono está inhibido, congelado, guindado. No hagan absolutamente nada. Va por buen camino, dice optimizando aplicaciones. Esperemos un rato.
El primer reinicio, recuerden esperar pacientemente unos minutos para que el sistema se cargue automáticamente. Se apagó la pantalla aquí. Lo toco. Ya me pide la contraseña, yo lo tengo con un PIN. Iniciando teléfono. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, vamos a revisar la actualización si se realizó correctamente. Aquí, si le aparece un mensaje en la parte de arriba, finalizando actualización del sistema, esperemos. Yo voy a esperar. Y me va a aparecer el mensaje, se actualizó tu teléfono. Vamos a ver. Dice actualización de software, se actualizó su teléfono. Viene, le voy a dar a aceptar. Ahora voy a buscar, voy a ingresar nuevamente a la sección de ajustes. Bajo hasta la sección donde están las actualizaciones. Aquí dice actualización de software. Y me dice que la última actualización se instaló el 29 de abril, que es el día de hoy, del 2025. Ahora sí. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Así que chao, hasta la próxima. Dudas acerca del proceso puedes consultarlo en la sección de comentarios. Y si quieren asesorías personalizadas, pues les brindo la opción de convertirse en miembro de mi canal. Les voy a dejar el link directo en la descripción para que puedan ingresar en el mismo y suscribirse. Recuerden seleccionar la tercera opción, que es asesorías privadas. Ahora sí me despido. Chao, hasta la próxima.